Entonces, bueno, en esos periodos yo defendía el cesacionismo a ultranza, ¿sí? Porque para mí era coherente el cesacionismo. Era coherente con dos cosas. Era coherente con la realidad que yo veía, porque yo veía que en realidad los dones extraordinarios no se manifestaban, porque todo lo que se hacía llamar dones extraordinarios para mí eran no más que parafernalias, ¿sí? Tanto del lado católico romano como presbiteriano ortodoxo no podía ver la iglesia en el catolicismo romano, porque eran herejes, ¿no? Entonces no se podía manifestar ahí los dones del Espíritu. La iglesia oriental ortodoxa, mucho no nos interesaba, o por lo menos nos hacíamos los tontos, pero jamás la iglesia oriental ortodoxa no niega los dones del Espíritu Santo. De hecho, es profundamente mística. La iglesia oriental, por eso digo que el nicho de cesacionistas es un nicho muy pequeño, muy chiquito, ínfimo, y que no coincide con la tradición cristiana. Se desembaraza de la tradición cristiana. No ha existido el cesacionismo como tal en la tradición cristiana, ni oriental, ni latina, ni occidental, no existe. Pero, entonces, para mí no se... Y lo que yo veía de las pentecostales, entonces decía, como yo venía de esa experiencia frustrada y traumante por muchas cosas, decía, no, esto no es del Espíritu. Entonces, yo veía que en la realidad no había realmente la manifestación de los dones extraordinarios, y otra cosa era mi teología que primaba a las escrituras, como o sea, en lo que el cristiano debe fundamentar su fe y construir su espiritualidad, construir su vida en el fundamento de los apóstoles, que son las escrituras. Entonces yo decía lo siguiente, no hay razón de ser de que hoy los dones sigan vigentes porque tenemos la palabra de Dios, que es la palabra segura y que es aquella que predicada transforma los corazones. Lo que no va a negar un cesacionista, por lo menos no, la mayoría de los cesacionistas no van a negar la sobrenaturalidad de Dios, ¿sí? Van a decir, bueno, que ellos creen que Dios puede obrar soberanamente. Acá hay otra categoría. Acá hay otra categoría que filtra todo. O sea, que el concepto de soberanía está por encima de todo, en este caso para el cesacionista, calvinista, porque dice, bueno, como Dios es soberano, Dios puede hacer lo que quiere, pero ya los dones extraordinarios del Espíritu Santo no se manifiestan en la iglesia, porque tuvieron un rol, tuvieron un cumplimiento, tuvieron una acción dentro de la iglesia y esa acción ya se terminó, porque ahora tenemos las escrituras, ¿no? Bueno, esto es uno de los tantos argumentos que los cesacionistas, en mi caso, tenían en ese momento y yo lo veía bastante coherente y, o sea, no lo veía contradictorio, ¿no? Con todo lo que yo veía y creía en ese momento, ¿no? Entonces, hubo, por mi parte, una apatía profunda a las experiencias sobrenaturales de Dios. Pasé justamente de vivir una espiritualidad profundamente experimental, ¿sí? No tan ligada al conocimiento, que fue mi experiencia pentecostal, aunque estudié en el instituto pentecostal, pasé a todo lo contrario, a todo lo opuesto, ¿no? A una apatía por todo lo que tenga que ver con la experiencia y un énfasis profundo, sí, en el saber intelectual y el saber racional, ¿no? Que es más o menos el camino del presbiteriano, el camino del neocalvinista es por ese lado, ¿no? Entonces, inevitablemente, con el correr de los años, eso trajo consecuencias espirituales, principalmente el enfriamiento en mi vida. Y digo, hablo de mí, pero también puedo hablar de muchos, porque desde que venimos hablando de esto en el canal Santos y Pecadores, cientos de personas, y no exagero, cientos de personas y hermanos que han pasado por el mismo camino y les ha pasado lo mismo. De hecho, la encuesta que hice, hay casi 300 votos, las estadísticas de esa encuesta, que por lo menos es el nicho de la gente que nos mira acá y mira otros canales, ¿sí? Demuestran que en ese proceso de aquellos que venimos de experiencias con los dones del Espíritu y renegamos de ellas, terminamos en un enfriamiento profundamente espiritual, ¿sí?